resucitó de entre los muertos, abandonó esa tumba, la cual en ella estuvo por 3 días. Y para nosotros ver el triunfo de Jesús, todos los que estamos en Cristo Jesús, nos habla de una victoria asegurada para nosotros, el hecho de saber de que estamos en Cristo, Cristo resucitó, por ende nosotros también resucitaremos en el día postrero ante su llamado. Bueno, rápidamente les invito a ir a la carta a los Gálatas, en esta apasionante e increíble carta de exhortación de nuestro amado hermano Pablo, que en su momento tiene que confrontar a través de las líneas de esta carta a las iglesias en Galacia, donde Pablo realmente se encontraba impactado de que tan pronto él se haya ido, digamos, de estar con ellos tan rápidamente hayan sido influenciados y muchos de ellos engañados, y con un evangelio que realmente no era el verdadero. Así que, bien, siguiendo la carta, estamos en el capítulo 2, versículo 17, que nos va a tocar ir desarrollando este fin de semana. Así que les invito a ponernos de pie. Tenemos Gálatas capítulo 2, versículo 17. Les invito, hermanos queridos, a ponernos de pie. Dice así este pasaje y dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Pues si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Padre Santo y Dios de los cielos, siempre es un placer para tu pueblo santo, para tus hijos amados, el reunirnos con el deseo en nuestros corazones profundos de oír tu voz, poder rogarte en esta mañana que tu Santo Espíritu esté obrando en cada uno de los corazones presentes y en aquellos que nos oyen, para la gloria de tu nombre, Señor. Es nuestro deseo que tu palabra pueda impactar profundamente en nuestros corazones como hijos tuyos, aprendiendo acerca de esta realidad que vivió esa zona de Galacia y que hoy en día esto sucede a lo largo y a lo ancho de este mundo, en muchos lugares que comenzaron quizás con un evangelio sano y que fueron arrastrados por estos falsos maestros cuando se fueron infiltrando y arrastrando a tus hijos a tener vidas bajo la esclavitud nuevamente de todos aquellos que alguna vez entendieron y por tu gracia lograron abandonar, pero fueron traídos de vuelta a prácticas, a ideas que lejos están de lo que tú quieres para tu pueblo santo. Ayúdanos a entender, guíame, Señor, con tu espíritu, que por mi boca no salga algo que tú, Señor, no creas que sea sano para tu pueblo, y ayúdame a poder comprender, a ser práctico en la enseñanza y que mis hermanos puedan lograr entender el mensaje puro de tu palabra. Clamamos también por aquellos que todavía no son tuyos, Señor, y que quizás están oyendo esta palabra, Señor. Rogamos para que a través de ella tu Espíritu pueda concederles el arrepentimiento, Señor, y la fe que es tan necesaria para poder recibir la justificación en Cristo Jesús.
A ti te adoramos, Padre Santo, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos. Volviendo un poquito atrás, estamos en una parte de la carta donde en el versículo 14 habíamos estado viendo un poquito en la clase anterior o en la reunión anterior lo siguiente dice. Decía así Pablo en la epístola a los Gálatas, contando un suceso algo que había acontecido en otro momento y que este acontecimiento había estado involucrado el mismísimo Pedro. Y dice así: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta es la porción que desarrollamos el domingo pasado y estuvimos viendo algunas cosas como la confrontación de Pablo a Pedro por su conducta. Habíamos estado viendo que en la conducta de Pedro, cuando él se encontraba con los hermanos, ¿sí?, tenía una vida, digamos, normal como la de todos ellos, compartían, se sentaban, comían. Pero cuando llegaron estos falsos maestros, estos judaizantes, de repente Pedro tomó una actitud de dejar de juntarse con los hermanos, con aquellos que no eran judíos, sino gentiles, digamos, pero salvos, dejó de compartir. Entonces, detrás de esta conducta y detrás de la conducta de que también Pedro, siendo un referente, y él escuchar incluso lo que empiezan a enseñar esos falsos maestros y él no decir nada, sino que acompañarlos encima al juntarse más con ellos, él en cierto modo, indirectamente, está aprobando lo que estos falsos maestros estaban haciendo. Entonces, viene de ahí digamos, el llamado de atención, la exhortación de Pablo para con él. Estuvimos viendo eso, estuvimos viendo vimos también el énfasis de parte de Pablo en un pasaje, en un versículo, donde 3 veces habla acerca de la importancia en cuanto a lo que es la fe para la salvación. Eso es lo que habíamos estado desarrollando en la reunión pasada. Muy bien, vamos ahora a lo que nos toca hoy. Y el versículo 17 continúa diciendo lo siguiente, vamos a repasar. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado. Y enfáticamente dice, en ninguna manera. Bueno, esto de ser hallados pecadores nos lleva a lo siguiente. Si la doctrina de estos judaizantes, estos falsos maestros, es real, ¿sí?
si lo que ellos están planteando, ¿sí?, estas prácticas que volvía a llevar de vuelta al pueblo de Dios a las prácticas de la ley de Moisés, dentro de esas prácticas habían muchas, incluso, costumbres de los ancianos que se habían introducido en los últimos siglos, sobre todo, ¿sí?, en las prácticas judías. Si todo este tipo de prácticas, la ley de Moisés y todo lo que eran las prácticas judías de los últimos tiempos, se incorporaban nuevamente y los llevaban a que las personas tenían que primero ser a judaizar, debían ser prosélitos, o sea, cuando empezaban a predicar ellos el evangelio, empezaban a predicar, a llamarlos a tener las prácticas de la ley de Moisés, para empezar a preparar, vamos a decir, su corazón para un día recibir la salvación. Si esto lo que ellos enseñaban era lo correcto, si eso lo que enseñaba incluía el tema de las comidas, que el judío, por ley, no podían comer ciertos alimentos. Habían alimentos que en la ley se los denominaba como impuros. Ellos no lo podían comer. Entonces, haciendo énfasis en las comidas, haciendo énfasis en todo lo que es prácticas, haciendo énfasis en qué, en que entre el judío y el gentil había una clara separación. Y donde habíamos estado viendo el domingo anterior que el hecho de que los judíos crecieron como linaje, digamos, sí, no era la palabra que quería decir. Estoy queriendo decir el hecho de ser pueblo de Dios. Vamos a decir, bueno, gracias, Oscar. Vamos a dejar. El hecho de ser pueblo de Dios, ellos haber tenido la palabra de Dios, ellos haber tenido, que lo estuvimos viendo, el haber tenido el privilegio de tener las escrituras y los gentiles no, ellos estaban abocados a tener una vida en teoría agradable a Dios, y los gentiles que no tenían la ley de Dios, ellos vivían como pecadores. Entonces, todas estas ideas que sucedían y que pasaban y que pasan en ese momento por la mente de Pablo en esta confrontación hacia Pedro en su momento y en esta carta, dejándolo, ¿sí?, encontrábamos lo siguiente, que dice: y si buscando ser justificados en Cristo, o sea, si ahora yo poniendo mis ojos en Jesús, siendo judío o gentil, de todo esto yo me abstengo, porque yo soy salvo por gracia, no por las obras de la ley. Eso es lo que está dejando claro Pablo en los otros versículos que acabamos de leer. También nosotros somos hallados pecadores. ¿Por qué Pablo retrocede un poquitito en hacer énfasis en esto? En que antes que llegasen esos maestros que en teoría, vamos a decir, le vamos a comprar que ellos traen la verdad. Bien, vamos a comprar que ellos son los que traen la verdad, dice Pablo, y somos nosotros los equivocados. Tanto Pedro como Jacob, antes que llegaran, juntos convivíamos con los gentiles, comíamos con ellos, comíamos sus comidas. Entonces, nosotros, o sea, no te olvides, Pedro, no te olvides el otro hermano que Jacobo, que también despacito se empezó a alejar. Entonces estamos siendo pecadores. Entonces, ¿hemos caído de la gracia de Dios? Y esa es la pregunta que va quedando. Entonces, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? ¿Y por qué menciona que Cristo, al fin del cabo, a ver, nosotros estamos con ellos, estamos comiendo, estamos viviendo una libertad que antes no experimentábamos? Si ellos dicen la verdad y nosotros somos los equivocados, al fin de todo, ¿de dónde sacamos nosotros esta idea que podemos estar con los gentiles?
que podemos comer cualquier comida. ¿De dónde sale todo eso? ¿De dónde lo aprendimos al final? ¿De dónde? De Cristo mismo. Porque al final, si nosotros hemos aprendido algo, lo aprendimos por Cristo. Entonces la pregunta ¿es por eso Cristo ministro de pecado? O sea, ¿es por eso que Cristo es un maestro que nos enseñó a pecar? ¿Y qué dice? En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que medianamente nos va a llevar a ver que el problema del hombre no está en lo exterior, sino viene desde su interior. Y cuando hablamos desde su interior, hablamos del corazón, hablamos de su espíritu. Hablamos que el hombre se encuentra en un estado de muerte, en un estado de separación. Y que si hay algo que debe ser transformado por la gracia de Dios, es el corazón del hombre. Entonces, les invito a que vamos, por ejemplo, a el Evangelio según Mateo capítulo 15, versículo 1. Así que estamos teniendo en cuenta de que hay estos personajes que los quieren llevar de vuelta a la ley, a ciertas prácticas, quieren que las personas, para poder ser salvos, primero tengan una vida de judío. ¿Sí? Como la que vivían ellos, estos practicantes judaizantes, lo que ellos aprendieron de sus padres, las costumbres de sus padres, sus abuelos y tatarabuelos, todo venían por, acuérdense que es un pueblo que habían introducido en los últimos siglos, sobre todo, muchas enseñanzas que no venían de parte de Dios. De hecho, la vida de Jesús en confrontar a los escribas y fariseos era siempre cuando decía, de cierto os digo. ¿Se acuerdan? El Señor siempre venía corrigiendo de todas aquellas cosas, las realidades. Oísteis que fue dicho, oísteis. Se hacía alusiones a pasajes realmente de la ley, pero pasajes que habían sido transgiversados, digamos, habían sido cambiados por los judíos en los últimos tiempos, los ponían por práctica, pero en el fondo habían desviado la verdad de Dios. Así que ya venía el Señor marcando eso toda su vida, todo su ministerio. Y ahora vamos a un pasaje en el cual hay un acontecimiento y encontramos este relato, ¿sí?, en el Evangelio de Mateo capítulo 15. Versículo 1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Específicamente el Señor le deja bien marcado que mientras ellos le vienen a querer decir algo a él, al Señor, el Señor les contradice, les marca esa realidad. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Es como sutilmente ellos siempre buscaban la forma de transgiversar la palabra de Dios a sus propias concupiscencias, vamos a decir. Lo que su corazón caído les buscaba, siempre el ser humano tiene ese problema, ¿no? Siempre le estamos buscando la vuelta. O sea, cuando Dios nos enseña las cosas tan claras, nosotros buscamos excusarnos. Está en la naturaleza del hombre.
buscar excusarse. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y hago un frenate en este momento. Qué triste es muchas veces personas ver que con sus labios, con sus lágrimas, con conductas totalmente emocionales, quieren mostrarse el día en la iglesia como los más santos, los más puros, y no acompañan esas, si son realidades, en su vida a lo largo de la semana. Qué triste. Qué triste es ver un pueblo que viene a cantar, que viene a orar, que viene a, digamos, decir, a recibir la palabra de Dios, pero que en el fondo lo hacen religiosamente, porque su corazón realmente está lejos de Dios. Señor Jesucristo viene marcando acerca de estos hombres religiosos que en la época eran mirados como el ejemplo a seguir. Ellos eran la élite, ellos eran los representantes de Dios. Ellos eran los escribas, los sacerdotes, aquellos que enseñaban al pueblo, tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo, ¿no? Lo que mostraban ellos. Pero lo que realmente había en su corazón, el Señor lo señala. Y eso es algo que nos debe tocar muy de cerca para en estos tiempos. Pues si nosotros somos los que nos llamamos evangelistas, no importa el cartel que tengamos, pero somos en realidad los que portan la palabra de Dios y que muchas veces si hablamos, queremos hablar de parte de Dios, pero realmente nuestro corazón está lejos de lo que Dios y sus mandamientos nos llaman a que nosotros vivamos. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Y llamando así a la multitud, le dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? ¿Cuántas veces cuando se enseña la palabra de Dios hay reacciones adentro nuestro de sentirnos ofendidos? ¿Qué está diciendo este? Este se enteró algo de mí, mira lo que me está... No, yo no voy ya a la iglesia porque el pastor lo único que hace es hablar de mí, es tirarme, me tira indirectas. Qué triste es tener ese concepto, cuando en realidad lo que muchas veces hay que hacer es prestar atención. Si la palabra de Dios es la palabra de Dios, si lo que yo estoy recibiendo y estoy escuchando es un mandamiento, y ese mandamiento está corrigiendo mi vida y mi actitud, en vez de enojarme, debería tener una actitud de humildad y reconocer que Dios quiere corregirme, no que quieren criticarme. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guía de ciegos, y si los ciegos guían al ciego, ambos caerán en el hoyo. Toda esta enseñanza que Jesús dio y que Pedro estaba presente y escuchando lo que su maestro enseñó y que estuvo presente en la situación. Se dan cuenta que somos seres humanos y somos muy frágiles. Y muchas veces puede pasar que se nos olviden las cosas. Por eso es bueno siempre y continuamente estar recordando el Evangelio en nuestras vidas. Muchas veces, para muchos quizás se ha cansado siempre lo mismo, siempre lo mismo.
Si Dios quiere que siempre escuche lo mismo, por algo quiere Dios que escuches lo mismo siempre. Respondiendo, ¿quién? Pedro. Le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Todo lo que tú comas, sea el alimento que sea, lo que entra por la boca, termina en el baño. ¿Es o no es? O sea, no es el Señor complicado. Si lo complicamos somos nosotros. El Señor no es complicado. Somos nosotros los que lo complicamos. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y aclaremos, Jesús nos está enseñando que no hay que lavarse las manos para no comer, sino que el quid de la cuestión, el punto en el que el Señor está enfocándose en esta enseñanza es a que velemos por nuestro corazón. A que nosotros, cuando oímos la palabra de Dios y Dios confronta nuestra vida, la cual es la respuesta de tu corazón. Y ahí está el punto. Porque en la respuesta de tu corazón está realmente dónde está tu corazón. No puedo dejar de pasar por hecho de que en Hechos de los Apóstoles, nuevamente, o el protagonista, en un área de esta carta, Pedro, a quien se le llamó la atención, no solamente fue testigo de que el Señor enseñaba que lo que entraba por la boca no era el problema en el hombre, sino que realmente el problema del hombre está en el corazón. Pedro, en el versículo número 9, ¿sí? Dice al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Cuando Pedro arriba en el techo, habían unos personajes que venían a verlo a Pedro de parte de Cornelio y un gentil, que venían a pedirle que por favor, si podía ir a ver a su señor, a Cornelio, ¿sí? Él está en el techo, él está con hambre y de repente entra en éxtasis. Perdón, Hechos 10:9. Perdón, si no lo dije, Hechos 10:9. Voy ahora a entrar al 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo atado de los 4 puntas, era bajando a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Recuerden que en la ley de Moisés habían ciertos animales que para el judío
eran inmundos. Dentro de la lista de los animales que estaban, había allí esos animales. Entonces, yo también me pondría en lugar de Pedro y diría, bueno, acá me está haciendo una prueba el Señor. ¿Ah? Y Pedro, que dice, como buen seguidor de la ley, Pedro dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. El mismo Pedro de vuelta protagoniza una escena. Mediantemente Dios quiere enseñarle algo a Pedro, pero en la figura de esta enseñanza hay alimentos. Y donde deja claro que lo que Dios, Él, se ocupa en bendecir, bendecido está. ¿Bien? Bien. Hay un mensaje que no me voy a, pues si no, me voy a desviar de la enseñanza. Vamos a otro pasaje que tomen nota y lo anotan y lo van a leer en sus hogares, que está en la carta a los primeros de los Corintios, capítulo 10, del verso 23 al 33. Un pasaje también muy lindo que va a hablar acerca de las alimentaciones y cuál debe ser la conducta de un hijo de Dios al visitar a alguien, ¿sí?, que pone sobre la mesa alimentos, los alimentos que le ofrecen, siempre y cuando no le digan que estos alimentos han sido sacrificados a los ídolos y que por eso, por cuestiones de conciencia, la enseñanza está vinculada a la conciencia del hombre, a la conciencia de los hijos de Dios, a la conciencia de que los hijos de Dios cuando nos salvó, Él también nos ha dado libertad. Y para que en esa libertad nosotros, con una conciencia sana, vinculada a lo que Dios ha establecido para nosotros podamos vivir. Si en esas conductas, en esas acciones de nuestra vida, nosotros vamos a ser de tropiezo para alguien, es nuestra responsabilidad frenarnos. ¿Por amor a quién? Al prójimo. El que tiene claro en su conciencia qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer en Cristo, o sea, Cristo nos llama a tener una vida piadosa, una vida santa, ¿sí? Entonces, en esa conducta de vida, sin nuestra conducta de vida, el hecho de poder comer cualquier alimento, pero si nosotros estamos con una persona que nos ha invitado y que para esa persona ciertos alimentos a su conciencia le afectan, me abstengo. Yo voy a poner un claro ejemplo en esto, no estaba dentro de la idea, pero el tema de la famosa morcilla, que se come, que hay hermanos que no tienen problema para comerla y hay hermanos que sí tienen mucho problema en su conciencia, no tienen la libertad de comerlo. Entonces, la idea es de que el mayor, el que tenga las cosas más claras, si la tenés clara, y si con el hermano que estás, si vos tenés la libertad de poder comer la morcilla, y con el que estás, vos sabés que a él le afecta, no lo hagas. No lo hagas. Entonces, teniendo este patrón y estos parámetros, en cuanto a la vida y la conducta de un salvo, y de que el que lo enseña en primera instancia es el mismísimo Señor. Y si yo recibí del Señor esta enseñanza y ahora la vivo,
Pero los que vienen están diciendo que lo que yo vivo es un pecado. Entonces al final, ¿quién es? Acá está el punto de la carta. ¿Es Cristo ministro de pecado? Ninguna manera. Y ahí logramos entender esa parte de la carta. Y de notar de que cómo esto va exponiendo la conducta de Pedro, que no estaba teniendo una conducta como la de un verdadero hijo de Dios, más como un apóstol, con la responsabilidad que él tenía. Entonces, es más, se dan cuenta la seriedad y la gravedad por la cual Pablo tiene que llamarle la atención, porque escuchame una cosa, volvemos al punto. Si estos tipos tienen razón, entonces Cristo nos estuvo enseñando mal. Pedro, despertá, porque indirectamente, estás aprobando lo que ellos están enseñando. ¿Se dan cuenta el llamado a la responsabilidad que tenemos muchas veces? Cuando estamos incluso con hermanos en Cristo, que cuando en su conducta o a través de una conversación sale de su boca o en su conducta hay algo que afecta directamente al Evangelio, es nuestra responsabilidad con amor llamarlos a la reflexión o llamarle la atención. ¿Por qué? Si no lo hacemos, nosotros estamos aprobando lo que él o ella está haciendo al lado mío. Y al final de todo, ¿quién es entonces termina siendo el mentiroso? Porque ¿qué aprendieron de Dios? ¿Se dan cuenta que es nuestras conductas las que muchas veces tiran el nombre de Jesucristo? Miren, hermanos, preferible no digan que son cristianos, no digan que son evangélicos. No le pongan calcomanía al auto. El pescadito, soy cristiano y me cruzo semáforo rojo. Le pongo la calcomanía, yo amo a Jesús y paso la esquina insultando o gritando, chistando a las mujeres. ¿Se dan cuenta? Muchas veces lo que exteriormente queremos mostrar, lejos, lejísimos, está la realidad de nuestros corazones. Y aunque entre nosotros nos podamos engañar, no engañamos a Dios. Y es entendible que el impío, por estar muerto en sus delitos y pecados, por estar muerto, por no tener entendimiento, si Dios no lo despierta, no entiende, por eso no le tiene temor a Dios. El impío es alguien que vive sin temor a Dios. Pues podés estar sentado acá, en el medio de nosotros, con una vida totalmente religiosa, que nos engañas a todo, pero no lo vas a engañar a Dios, y ese es el llamado. Arrepentite, porque a Él no lo vas a engañar. Él sabe quién eres. En San Juan, capítulo 17, hay otra expresión de parte de nuestro Señor Jesús en la oración sacerdotal. En el versículo 21, Jesús está orando por sus discípulos y no solamente
estaba orando por ellos, por los que están a su lado, ¿sí? Por los apóstoles, sino que esta oración la hace también enfatizando por los que vendrían, por todos aquellos a lo largo de la historia que por la predicación del Evangelio serían incluidos, serían llevados, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, serían vinculados a Cristo mismo, ser de Cristo, ser parte de Cristo. Y dice así el pasaje, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mismísimo Señor Jesús nos acepta como uno. Estos hombres no solamente están queriendo llevar al pueblo a practicar costumbres antibíblicas, sino también que están provocando una división entre los gentiles por un lado y los judíos. Sí, está bien, vengan, escuchen, pero se tienen que preparar. Lejos está del verdadero evangelio. Por eso, en la carta es tan fuerte la palabra que los que enseñan un evangelio diferente sean malditos. O sea, enseñar un evangelio que Cristo no enseña te hace maldito. Y no solamente lo que tú enseñas hablando. Pero yo no soy muy bueno para leer la Biblia. No, lo que vives. Estás predicando el evangelio como vives. Y si no estás predicando a Cristo, estás siendo una persona que está maldita, maldiciendo a tu prójimo, porque le estás mostrando un Cristo que no existe. Un Cristo chanta, un Cristo charlatán, un Cristo que engaña, un Cristo hipócrita. Eso es lo que estás enseñando. Mentiroso, orgulloso, porque Él es de Cristo. Pero mira quién es. Una persona que no se relaciona con los vecinos del barrio, compañeros de trabajo. Y cuando hablamos de relacionarse es que no me junto a chusmear sobre los vecinos, sino tener verdaderas conductas piadosas, que es lo que vamos a continuar desarrollando en esta carta. Y para cerrar este punto, porque al final se está acusando a Cristo como ministro de pecado. Y eso es lo que tanto Pablo en la carta como me toca a mí hoy defender esta realidad de que esos tipos, que esos judaizantes, que esos falsos maestros que encubiertamente se introducieron en las iglesias de Galacia, son verdaderamente ellos los perversos. Porque no es lo que aprendimos de Cristo. Así que ahora acabamos de ver que Cristo nos ha llamado a ser uno en unidad, uno en amor. Efesios, capítulo 2, versículo número 11. Pablo enfatiza lo siguiente acerca de ese llamado a cómo Dios, a través de una regeneración y el poderoso evangelio y la fe que se le da al creyente para poder tener una convicción pura en quién es Cristo y cómo a través de la fe logramos acceder por gracia a
comprender la obra de Cristo que hizo a nuestro favor, pero aún así, con todas las bendiciones que recibimos por ser de Cristo, miren lo que dice. Por tanto, esto va apuntando a los gentiles, sobre todo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con manos en la carne. La circuncisión, desarrollamos una vez sobre esto, eran circuncidados los que pertenecían al pueblo de Israel. Era una marca exterior en el cuerpo del hombre para identificarse dentro del pueblo de Dios. Los gentiles que no se circuncidaban, era la distancia lo que marcaban. Yo tengo una marca, este no. Y ahí estaba la marca. Algo externo que nos identificaba. Paréntesis. En una película hace muchos años, no me acuerdo qué, toman un grupo de personas alemanes y querían saber quién de ellos era judío. Entonces, ¿qué hacen? Les hacen bajar los pantalones a todos los hombres. Y la escena era así. Me quedó, baja los pantalones, de atrás la cámara, y el tipo el alemán, comienza a caminar, lo mira. Tú. En ese momento de la película, yo la verdad que era chico, cuando la vi, no entendí. Hoy entiendo. ¿Qué es lo que estaba mirando? La marca de circuncisión que tenían los varones. Increíble. Volviendo, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Todo esto es lo que hacía mención en otros versículos que habíamos leído, que ellos se los sostenían como los pecadores. No era el punto, pero ahora en Cristo, ahora dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, que es con la que nos compró, la que derramó la cruz. Con esa sangre Él nos compró, Él compró su pueblo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Yo no sé por qué al día de hoy este pasaje que es tan claro, el premilenialismo dispensacional sigue marcando una diferencia entre Israel y la iglesia. No lo puedo creer. No puedo creer, después de leer este pasaje tan claro. No lo entiendo. La verdad, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos, expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Pero si le pasó a nuestro hermano Pedro, nos puede pasar. Pero es bueno recordar, por eso es tan importante recordar el Evangelio. No me acuerdo cuál de los pastores maestros enseñaba que el predicarnos el Evangelio continuamente. A ver los que escuchan, leen sobre los enseñadores. Había uno que enfatiza el que es muy bueno predicarnos el Evangelio siempre.
Entonces, acá encontramos que por el poder de Dios, Dios ha hecho un solo pueblo, que nos ha comprado, nos ha hecho uno, que ya no nos puede dividir, ni siquiera las comidas, los alimentos nos pueden dividir. El problema del hombre no está en lo exterior, el problema del hombre está en lo interior. Entonces, con todo esto, derribamos la idea de que Cristo sea un ministro de pecado. Y por ende, si Cristo no es un ministro de pecado, Pablo no es un ministro de pecado. Y Pablo, con su autoridad apostólica, está dejando bien firme esta posición. Volviendo entonces a Gálatas, continuamos con el verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Todo argumento en que basaba mi teología equivocada esas ideas, cuando decimos teología, queremos decir, hay personas que hablan de parte de Dios, que dicen que hablan de parte de Dios, pero si vamos a la Escritura, por más que digan que hablan de parte de Dios, le podemos decir, mira, tu teología está equivocada. No es una sana teología, porque eso no enseña a Dios. Entonces, cuando hay una corrección en tu antigua teología, como nos ha pasado a muchos de los que estamos aquí, crecimos en un evangelio superficial, en un evangelio donde conocimos a Jesús, porque ¿qué creímos? En Jesús. Recuerden que la salvación vino por medio de la fe, y esa fe, ¿en quién fue depositada? En Jesús. Es que Jesús murió por mí. No murió por mí ningún cartel, vamos a decir, y no voy a nombrar ninguno, pero ningún cartel de iglesia evangélica murió por mí, sino que murió fue Cristo. Por ende, por medio de la fe, fui justificado, por medio de la fe, fui introducido al cuerpo de Cristo, por medio, soy salvo. Bien, eso es lo que nos hace salvo. Ahora, estar en un lugar superficial, donde la teología de ese lugar muestra a un Dios que realmente no lo es, ahí entramos en otra etapa. En la gracia de Dios, Dios comienza por gracia a aquellos que responsablemente empiezan a indagar en las Escrituras y llega un momento en que empiezan a ver que lo que se está enseñando no es conforme a la palabra de Dios. Dios nos bendice haciéndonos entender que a libertad hemos sido llamados, no estar sujeto o atrapado o oprimido a ideas de hombre, que es lo que viene enseñando la Escritura. Entonces Dios nos da la libertad y el poder de poder decir un día, queridos hermanos, gracias, pero me voy a ir a buscar otro lugar donde la teología realmente sea lo que enseña la palabra. Entonces, cuando voy a un lugar sano, empiezo a escuchar la sana teología, pero de repente, en mi famosa vida y libertad de Cristo que me ha dado, vuelvo a practicar las cosas que en otro momento derribé, porque dije, por la palabra de Dios, entendí que lo que había aprendido en ciertas áreas de la teología no son correctas y las practicaba. Y ahora las empiezo a practicar conscientemente. Yo estoy haciendo algo incorrecto. Y es allí donde acá Pablo apunta a que aquellos que fueron sacados de las prácticas de la ley de Moisés, porque habían judíos que en su momento seguían las enseñanzas y costumbres de los ancianos. Bueno, ahora su vida está en Cristo, voy a Cristo, a la libertad que Cristo me ha llamado, y de repente empiezo a escuchar un falso maestro, y lo que hago, inconscientemente o no, empiezo a volver a practicar las cosas que antes hacía, me hago transgresor. ¿Se acuerdan que la transgresión hablaba de alguien que cruza un límite que se marcó?
Adán fue un transgresor de la palabra de Dios mismo cuando Dios le dijo, de todo árbol puedes comer, pero no comerás de ese árbol. A Eva, en las cartas pastorales de Timoteo, se la denomina que Eva fue engañada, pero dice, pero Adán transcurrió en transgresión. Él cruzó un límite que Dios claramente le había dicho, no lo hagas, y lo hizo. Acá utilizamos esta expresión para entender que yo estoy volviendo a algo que Dios a través de su palabra me dijo, ya no lo tenés que hacer. Si lo vuelvo a hacer, estoy de vuelta construyendo algo que Dios mismo fue el que derribó y yo me vengo y lo armo de vuelta. Me convierto en un desobediente, me convierto en alguien que desafía la autoridad de Dios y eso va a traer consecuencias sobre mi vida. Porque yo, por la ley, versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Hay un ejemplo maravilloso que da el comentarista bíblico John MacArthur, por ejemplo, comenta acerca de esta expresión diciendo lo siguiente. Dice que cuando un hombre es condenado, ¿sí? Cuando la ley, se pasa sobre la ley, por ejemplo, en Estados Unidos, hay ciertos condados, regiones de Estados Unidos, en donde, ¿sí? Rige la pena de muerte. Entonces, cuando efectivamente se toma una persona y esa persona ha sido condenada por un delito y la pena es capital, es la muerte, una vez que la persona murió, la persona es ejecutada, muere, ya no hay más nada que hacer. La ley no puede hacer más nada, ya está muerto. Bueno, con este contexto, nosotros ahora vamos a entender lo siguiente. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué sería esto? Por medio de la fe, cuando yo creo que Jesús en la cruz del Calvario, Él está tomando mi lugar. Él lleva todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Van allí a la cruz, en Jesús. El juez dictamina su juicio santo sobre ello, ejecuta su juicio, que es la muerte, y al caer sobre Jesús, Él lo que hace es morir por esos pecados. O sea, mis pecados, que en mí son pasados por alto porque son depositados en Jesús, pero en Jesús son pagados. Entonces, ya esa ley que antes me condenaba, ya nada puede hacer. ¿Por qué? Porque ya fue todo pagado. Y ahí está la fe. La fe es esa convicción de tener claro de que en Cristo todos mis pecados han sido pagados. Perfecto. Bien. Bueno, mis amados hermanos, me quedan 2 versículos. Padre Santo y Dios de los cielos, muchísimas gracias, amado Señor, por habernos bendecido en esta mañana con esta exhortación que recibían muchos creyentes en los tiempos de Pablo, allí en la zona de Galacia, por que se habían infiltrado en medio de ellos estos falsos maestros, estos judaizantes que arrastraban a los hijos de Dios a judaizar, a poner en prácticas leyes que había dictaminado en su momento Moisés para la vida de Israel y que también con el paso de los siglos se habían introducido todo lo que eran las costumbres de los ancianos y que muchos de ellos iban en contra de tu propia palabra y al ponerlas en práctica se las pedían que los gentiles
que estaban siendo llamados por tu santa voz a vivir el Evangelio, a recibirlo y vivirlo, tristemente, se encontraban con estos falsos enseñadores que los desviaban de donde a lo que tú, Señor, los estabas llamando. Padre Santo, ayúdanos a entender que aunque han pasado muchos siglos de esta realidad, aún hoy se sigue viviendo, Señor, esta triste realidad en muchas iglesias de hermanos amados, que se han logrado infiltrar en medio de ellos enseñadores falsos que están poniéndole cargas pesadas en los corazones de tus hijos y confundiendo a aquellos que llegan a escuchar tu verdad y que lo único que hacen es, en vez de acercarlos a Cristo, es alejarlos. Ten misericordia de ellos. Ayuda, Señor, a los maestros sanos a perseverar, a luchar por la fe, Señor, a poder estar despiertos, vigilantes ante estos peligros para la gloria de tu nombre. Padre bendito, gracias te damos nuevamente en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén.